En este jueves se celebra el Día Mundial contra la Corrupción, un mal característico de todos los países de Latinoamérica. Costa Rica se ha destacado durante años como uno de los países con mejor desempeño en los índices de percepción de corrupción, pero una reciente ola de denuncias ha puesto en evidencia lo que ya muchos sospechaban: una gran cantidad de funcionarios al servicio de intereses corporativos, del narcotráfico y del crimen organizado. Las revelaciones amenazan con erosionar la confianza de los costarricenses en el Estado democrático a solo meses de las próximas elecciones presidenciales en febrero. Una serie de operativos policiales por denuncias de corrupción ha sacudido la campaña electoral para los comicios de febrero de 2022 en Costa Rica. El exdirector del organismo de investigación judicial, Gerardo Castain, estudia la ruta de la droga en su paso hacia Estados Unidos y denuncia los vínculos de algunas campañas políticas con el narcotráfico. Algunas campañas han sido patrocinadas por el narcotráfico, pero también hay indicios y hay evidencias de que en las elecciones próximas, algunos candidatos están siendo patrocinados por el narcotráfico. El problema de esto es que casi todas estas situaciones se manejan a nivel político. Entonces, por ejemplo, se hacen comisiones sobre narcotráfico, pero son políticos los que la conforman. Recientemente, las autoridades judiciales detuvieron a 23 personas, entre ellas 14 funcionarios que presuntamente facilitaban licitaciones públicas a narcotraficantes que las usaban para lavar dinero. También se investiga otro caso de penetración del narcotráfico en la política, sobre el que hay videos que documentan 30 visitas que sospechosos de una banda realizaron a 13 diputados de distintos partidos políticos en el Congreso de Costa Rica desde 2015. Para el politólogo Pablo Barahona, autor de un libro sobre corrupción, no hay peor crimen que los malos ejemplos, pero aún más dañina es la impunidad. Y en ese sentido, entonces, hay que decir que la impunidad es siempre una invitación a la repetición del delito, en este caso la corrupción, que le dice a los de abajo que para los de arriba hay una ley que atiende a una velocidad o a una lógica distinta de los de abajo. El caso Cochinilla es el más sonado. Según investigaciones judiciales, una red en el Ministerio de Obras Públicas y en el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, favorecía a ciertas empresas en la concesión de obras viales. 30 personas, incluidos gerentes del CONAVI y los presidentes de 2 constructoras privadas, fueron detenidas. 123 millones de dólares se habrían malversado. Según la más reciente encuesta de la Universidad de Costa Rica, la corrupción es hoy el problema que más preocupa a los ciudadanos. Sin ninguna duda, pues los casos de corrupción afectan el ánimo y la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. Para mí es el más triste que he experimentado en los años de ciudadana desde que empecé a votar. También se destaparon contratos millonarios arreglados en numerosas municipalidades. A inicios de noviembre fueron detenidos 6 alcaldes, entre ellos el de la capital San José, Johnny Araya, sospechoso de corrupción en la licitación de obra pública. Y antes de este programa hablé con Alberto Precht, abogado y miembro de Chile Transparente, la rama chilena de Transparencia Internacional. Le pregunté qué significa para Latinoamérica si un país como Costa Rica, hasta ahora percibido como aparentemente exento de corrupción a gran escala, comienza a resquebrajarse. Esto fue lo que nos dijo. Lo primero que hay que señalar es que no existe ningún país del mundo que esté exento del fenómeno de la corrupción. La gran diferencia la hacen aquellos países que hacen más difícil la vida al corrupto y que efectivamente logran detectar a tiempo, prevenir y cuando los casos ocurren, juzgar y obviamente no dejar en impunidad los casos de corrupción. Lamentablemente, Latinoamérica es una de las zonas del mundo con mayores percepciones de corrupción y mayores hechos de corrupción, donde periodistas son asesinados todos los años, donde activistas contra corrupción deben dejar sus países y donde en algunos países, lamentablemente, se viven situaciones muy riesgosas para la vida y para la seguridad de las personas que desempeñamos esta actividad. También le pregunté a Alberto Precht qué tendría que pasar para que los países avancen en temas de transparencia, siendo que la tendencia en Latinoamérica parece ser a la baja. Primero, una ciudadanía activa, entender que la tolerancia contra la corrupción tiene que ser una tolerancia cero, que cuando se comete un delito de corrupción lo que se está afectando es la vida de las personas y violando sus derechos humanos, que lamentablemente han sido violados en el pasado tan masivamente en nuestra región. Lo segundo es exigir a las instituciones nacionales que funcionen. Y si las instituciones nacionales no funcionan, efectivamente activar los mecanismos internacionales.
fortalecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fortalecer también la persecución por parte de otro tipo de organismos penales y también sanciones que vengan desde otros países. No tenemos que llegar a situaciones tan dramáticas como la que viven nuestros colegas en Nicaragua, en El Salvador o en Venezuela, sino que tenemos que empezar hoy día a unirnos, dejar de competir entre nosotros mismos y la lucha contra la corrupción llevarla todos los honestos de una manera mucho más firme para efectivamente detener este flagelo. Era Alberto Precht. Vamos ahora con la economía. Está ya con nosotros Paco Furio. Paco, bienvenido.